La mayoría de las personas cree que para avanzar necesita apoyo constante, alguien que los empuje, que los motive, que los sostenga cuando las cosas se ponen difíciles. Se acostumbran a depender de palabras de ánimo, de aprobación, de compañía, pero esa forma de pensar es una trampa, porque cuando tu fuerza depende de otros, tu estabilidad desaparece. Tarde o temprano fallan, se cansan, o simplemente no están. Y ahí es donde muchos se derrumban. La verdad incómoda es esta: si no aprendes a caminar solo, nunca vas a llegar lejos. El verdadero cambio comienza cuando dejas de esperar y decides moverte por tu cuenta, no por orgullo, sino por decisión. Uno de los golpes más duros que tienes que aceptar es que nadie vendrá a rescatarte, nadie. No importa cuánto te quieran, cuánto prometan ayudarte o cuánto digan que estarán ahí. Hay momentos donde estás completamente solo frente a tus decisiones, frente a tus miedos, frente a tus problemas. Y en esos momentos no hay consejo que alcance ni apoyo que te salve. O avanzas tú o te quedas ahí. Cuanto más rápido entiendas esto, más rápido dejas de depender y empiezas a tomar control real de tu vida. Porque la fuerza que necesitas no viene de afuera, se construye cuando no tienes otra opción. Durante mucho tiempo esperé que alguien notara mi esfuerzo, que alguien entendiera lo que estaba pasando, que alguien me levantara cuando caía. No lo hacía por debilidad aparente, sino porque en el fondo quería sentir respaldo. Pero esa necesidad me estaba frenando, me mantenía atado a la idea de que mi progreso dependía de otros. Hasta que un día, en una caída fuerte, lo vi claro: estaba solo. Nadie podía tomar esa decisión por mí, nadie podía dar ese paso. O lo hacía yo o me quedaba ahí. Ese momento no fue bonito, pero fue real. Y esa realidad me obligó a cambiar. A partir de ahí, dejé de buscar apoyo externo y empecé a construir fuerza interna. No fue algo rápido ni fácil. Fue incómodo, fue silencioso, fue duro. Empecé a hacer lo que tenía que hacer sin esperar reconocimiento, a cumplir aunque nadie estuviera mirando, a mantenerme firme incluso cuando todo parecía desmoronarse. Porque entendí que el carácter no se forma cuando todo está bien ni cuando estás acompañado, se forma cuando estás solo y aún así decides seguir. Ahí es donde se prueba quién eres en verdad. Esa soledad, que al principio incomoda, termina enseñándote más que cualquier consejo. Te obliga a mirarte sin distracciones, a cuestionarte de verdad, a definir qué quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Dejas de actuar para impresionar y empiezas a actuar por convicción. Aprendes a confiar en tu propio criterio, a sostenerte sin aplausos, a avanzar sin validación. Y cuando pasas por eso, algo cambia dentro de ti. Ya no te mueves por emoción, te mueves por decisión. Con el tiempo dejé de esperar comprensión, dejé de buscar aprobación y dejé de necesitar que alguien me empujara. Me hice responsable. Y en esa responsabilidad encontré una libertad que no conocía. Porque cuando lo que haces depende de ti, lo que construyes es real. No necesitas testigos, no necesitas aplausos, solo necesitas dirección y disciplina. Y eso te vuelve peligroso en el mejor sentido, te vuelves alguien que no se detiene. El segundo principio que cambió todo fue dejar de depender del apoyo emocional. Suena duro, pero es necesario. Mientras más necesitas que otros te levanten, más débil se vuelve tu avance. Es natural querer que te entiendan, pero convertir eso en una necesidad constante te quita poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie tiene la responsabilidad de sostenerte. Cada persona está ocupada con sus propios problemas y si no entiendes eso vas a vivir frustrado. Yo también caí en ese error, compartía mis planes esperando ánimo, hablaba de mis problemas esperando comprensión y cuando no recibía lo que quería me molestaba. Pensaba que los demás fallaban, pero no era así, era yo esperando demasiado. Cuando entendí que nadie me debía nada, dejé de cargar con esa expectativa y al soltar eso gané ligereza. Empecé a avanzar sin depender de reacciones externas. Mi motivación dejó de ser frágil. Descubrí que el apoyo más fuerte no viene de afuera, viene del respeto que construyes contigo mismo. Ese respeto nace cuando cumples tu palabra, cuando avanzas en silencio, cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, sin importar si alguien lo ve o no. Ahí es donde se forma una seguridad real. No es emoción, es identidad. Y esa identidad no se rompe con la opinión de nadie. Dejar de buscar apoyo no significa cerrarte a los demás, significa que ya no operas desde la necesidad, ya no buscas que alguien te completas tú, y cuando haces eso, cambias. Tu presencia se vuelve firme, ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Si alguien te acompaña bien, si no también, tu dirección no cambia. Y eso es lo que separa a los que intentan de los que logran. El tercer principio es aún más incómodo. Dejar de quejarte. Quejarse parece normal, pero es una forma de rendirse sin admitirlo. Cada vez que te quejas, te estás diciendo que no puedes hacer nada, que las circunstancias son más fuertes que tú, y repetir eso una y otra vez termina destruyendo tu mentalidad. Te conviertes en alguien que observa problemas, pero no actúa, y así no se construye nada.
Yo pasé por eso. Me quejaba de las oportunidades de las personas, de la vida. Sentía que tenía razones y tal vez las tenía, pero nunca me ayudó, nunca me hizo avanzar. Solo me mantenía estancado. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que me duele es resultado de lo que no he hecho? La respuesta fue dura pero necesaria, porque en ese momento dejé de ser víctima y empecé a tener control. A partir de ahí cambié una cosa simple pero poderosa. Cada vez que quería quejarme me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo con esto? Esa pregunta cambió mi enfoque. Donde antes veía problemas, empecé a ver opciones. Donde antes había frustración, empecé a encontrar acción. Poco a poco dejé de reaccionar y empecé a construir. Y en ese proceso recuperé algo clave: respeto por mí mismo. La vida no se vuelve fácil, los problemas no desaparecen, pero tú dejas de ser el mismo. Ya no te paralizas, te mueves, ya no te lamentas, actúas, y eso lo cambia todo. Porque el mundo no responde a las quejas, responde a la acción constante, responde al que insiste, al que sigue incluso cuando no hay resultados inmediatos, al que convierte lo poco que tiene en impulso. Hoy lo tengo claro: si algo me duele, me muevo; si algo me falta, lo construyo; si algo me molesta, lo enfrento; y si estoy solo, sigo igual. Porque entendí que el hábito de quejarse necesita compañía para justificarse, pero el hábito de avanzar solo necesita decisión, y esa decisión es tuya, nadie la puede tomar por ti. Así que deja de esperar, deja de hablar y empieza a moverte, aunque sea solo, especialmente cuando es solo, porque ahí es donde se forma la versión de ti que realmente puede cambiarlo todo. La mayoría habla de disciplina como si fuera algo que aparece cuando hay presión, cuando hay reglas o cuando alguien te está vigilando, pero la verdad es otra y es incómoda. Tu nivel real se revela cuando nadie te exige nada, cuando no hay consecuencias visibles, cuando puedes fallar y nadie se entera. Ahí, en ese espacio silencioso, se define tu carácter. Porque es fácil cumplir cuando te observan, pero cuando estás solo, lo único que te sostiene es tu palabra. Y si no eres capaz de cumplirte en privado, tampoco lo harás en público. Durante mucho tiempo funcioné bien bajo estructuras externas. Cumplía con fechas, respondía a órdenes, hacía lo necesario. Pero en cuanto esas estructuras desaparecían, me desordenaba. Prometía y no cumplía, planeaba y no ejecutaba, me justificaba porque nadie me estaba mirando. Pero había alguien que sí lo veía todo, yo mismo. Y cada vez que me fallaba en silencio, algo dentro de mí se rompía, porque puedes engañar a cualquiera menos a ti. Y vivir sabiendo que no estás haciendo lo que debes es una carga que te desgasta por dentro. Fue ahí donde tomé una decisión que lo cambió todo: convertirme en mi propia autoridad. Dejar de esperar que alguien me empuje, que alguien me controle o me recuerde lo que tengo que hacer. Empecé a exigirme sin testigos, a levantarme sin alarmas externas, a actuar sin depender de ganas. Dejé de moverme por obligación y empecé a moverme por respeto. Porque cuando tu palabra tiene valor para ti, no necesita supervisión. Dices que lo harás y lo haces, así de simple, así de difícil. Esa disciplina no nace de la motivación, nace de la repetición incómoda, de hacer lo correcto cuando no tienes energía, cuando no tienes ganas, cuando nadie lo va a aplaudir. Pero con el tiempo se vuelve una identidad. Dejas de negociar contigo mismo, dejas de buscar excusas, te conviertes en alguien que actúa porque así es como vive. Y ahí entiendes algo clave: la disciplina no te encierra, te libera. Te quita la dependencia, te da control, te convierte en alguien confiable para sí mismo. Grábate esto con claridad: tu disciplina define tu libertad, porque cuando puedes cumplirte incluso en tus peores días, ya no dependes de nada externo. No necesitas ánimo, no necesitas presión, no necesitas reconocimiento, solo necesitas recordar quién eres y actuar en consecuencia. Y ese nivel de coherencia construye un respeto interno que no se compra, no se finge y no se pierde fácilmente. El siguiente principio es igual de duro: dejar de buscar validación afuera. Muchas personas avanzan solo cuando alguien las aprueba, cuando reciben reconocimiento o cuando sienten que otros valoran lo que hacen. Pero eso es una debilidad disfrazada, porque la aprobación externa es inestable, cambia, desaparece y muchas veces viene cargada con las dudas de otros. Si dependes de eso, tu seguridad nunca será firme. Yo vivía atrapado en esa necesidad, esperaba que alguien reconociera mi esfuerzo, que confirmara que iba por buen camino. Cuando lo hacían, me sentía fuerte; cuando no, dudaba de todo. Cuestionaba decisiones que en el fondo sabía que eran correctas. Y ahí entendí algo incómodo: no era falta de apoyo, era falta de convicción propia. Necesitaba que otros validaran lo que yo mismo no terminaba de sostener. Ese día cambió mi forma de pensar. Dejé de preguntarme qué opinaban los demás y empecé a preguntarme si estaba siendo coherente conmigo. Si cumplía lo que decía, si avanzaba con intención, si estaba dando lo mejor posible. Y cuando la respuesta era sí, eso bastaba. No necesitaba aplausos, no necesitaba aprobación. Yo lo sabía. Y eso era suficiente para seguir.
Cuando tu validación viene de adentro, te vuelves estable. No te inflas con elogios, ni te derrumbas con críticas. Puedes avanzar incluso cuando nadie cree en ti, porque tu dirección no depende de opiniones. Te vuelves firme, enfocado, difícil de mover. Y esa estabilidad es lo que te permite sostener procesos largos sin perderte en la necesidad de encajar o agradar. Desde entonces cambié la forma en la que me hablo. Me reconozco cuando cumplo, me corrijo cuando fallo, pero no dependo de nadie para saber si voy bien. Es una conversación constante conmigo mismo, basada en hechos, no en emociones. Porque el respeto real no se pide, se construye. Y si quieres que el mundo te tome en serio, primero tienes que dejar de buscar permiso para avanzar. El último principio es el que separa a los que lo intentan de los que realmente cambian. Aprender a levantarte rápido, no importa qué tan disciplinado seas, vas a fallar. Vas a tener días donde rompes tu rutina, donde te equivocas, donde te alejas de lo que dijiste que harías. Eso no te define. Lo que te define es cuánto tiempo te quedas en el suelo después de caer. Yo antes convertía cada error en una carga enorme. Me castigaba, me repetía que estaba fallando, que no avanzaba, que no era suficiente. Y esa voz interna me hundía más que el error en sí. Perdía días enteros en culpa en lugar de usar ese tiempo para corregir. Hasta que entendí algo simple: lamentarte no arregla nada, moverte sí. A partir de ahí cambié mi reacción. Dejé de enfocarme en por qué fallé y empecé a enfocarme en qué hago ahora. Acción inmediata, sin drama, sin excusas. Si caigo, me levanto. Si me desvío, regreso. Sin discursos largos, sin autocompasión. Porque mientras más rápido actúas, menos espacio le das a la duda y a la culpa para crecer. Aprendí a ser exigente sin destruirme, a reconocer el error sin justificarlo, pero también sin usarlo como excusa para rendirme, porque no necesito sentirme bien para hacer lo correcto. Necesito hacerlo, punto. Y cada vez que me levanto rápido, refuerzo algo dentro de mí, que soy más fuerte que cualquier caída. Hoy tengo una regla clara: no me quedo en el suelo. No importa qué pase, no importa cómo me sienta, siempre doy un paso para volver al camino. Y esa velocidad para reaccionar es lo que marca la diferencia. Porque no gana el que nunca falla, gana el que se recupera más rápido, el que no pierde tiempo explicando, el que actúa. Esa es la mentalidad que construye resultados reales. Caer es parte del proceso, pero quedarse abajo es una decisión. Y si decides levantarte una y otra vez, sin importar las veces que sea necesario, llega un punto donde te vuelves imparable. No perfecto, no invencible, pero constante. Y en este juego, la constancia siempre termina ganando. Nadie te dice esta verdad de frente, pero necesitas escucharla. Si dependes de sentirte bien para avanzar, estás perdido. La motivación es inestable, cambia todos los días, y si tu acción se mueve al ritmo de tu estado de ánimo, nunca vas a construir nada sólido. Hoy puedes estar encendido y mañana vacío, hoy con energía y mañana sin ganas de levantarte. Si no aprendes a actuar en medio de ese caos interno, tu vida no la decides tú, la decide cómo te sientes. Y eso es vivir sin control. Durante mucho tiempo esperé a tener ganas para empezar. Me convencía de que necesitaba el momento perfecto, la energía correcta, la claridad total. Pero en el fondo era otra cosa: miedo a la incomodidad, miedo a exigirme, miedo a sostener el esfuerzo cuando ya no se siente bonito. Hasta que entendí algo que cambió todo: si solo trabajas cuando te sientes bien, te vas a quedar en el mismo lugar. Lo extraordinario no se construye con emociones altas, se construye con decisiones firmes. Tomé una decisión clara: actuar sin importar cómo me sienta. No porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de ellas. Empecé a hacer lo que debía hacer incluso en días grises, cuando el cuerpo pedía descanso y la mente buscaba excusas. Y al principio se siente vacío, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero si te mantienes, algo cambia. Empiezas a confiar en ti, porque te estás demostrando que ya no dependes de impulsos. Cuando haces lo correcto en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas. Dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que decide. Ya no te preguntas si tienes ganas, te preguntas si tienes palabra. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la motivación desaparece, pero la disciplina se queda. Es la que te empuja cuando no hay claridad, la que te sostiene cuando todo se cae, la que te mantiene en movimiento cuando otros se detienen. El siguiente principio es aún más incómodo: aprender a quedarte en la incomodidad sin escapar. Porque todo lo que vale la pena está del otro lado de ese momento donde quieres salir corriendo. La mayoría evita ese punto, se distrae, se anestesia, busca cualquier cosa que lo haga sentir mejor, pero cada vez que huyes de lo difícil te haces más débil. Y cada vez que te quedas, te haces más fuerte. Yo también evitaba lo que incomodaba, postergaba lo difícil, esquivaba conversaciones, abandonaba cuando se volvía pesado, me movía buscando sentirme bien, no avanzar, y eso me mantenía superficial.
hasta que decidí dejar de escapar. Empecé a quedarme en el esfuerzo, en la rutina repetitiva, en el momento incómodo donde todo dentro de ti quiere parar. Y ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no te destruye, te forma. Cuando dejas de huir, empiezas a cambiar. Lo que antes te superaba, ahora lo soportas. Lo que antes te frenaba, ahora lo atraviesas. Ya no necesitas que todo sea fácil, porque tú te vuelves más fuerte que la dificultad. Y eso eleva tu nivel. Porque las conversaciones que transforman, los hábitos que construyen, los resultados que valen, todos pasan por ese filtro incómodo que la mayoría evita. Hoy tengo una regla clara: si incomoda, me quedo; si duele, avanzo. Porque sé que ahí está el siguiente nivel. No busco sentirme bien, busco crecer. Y ese cambio de enfoque te separa del promedio. Te convierte en alguien que no negocia con el esfuerzo, que no se esconde cuando se pone difícil, que sigue incluso cuando nadie más lo haría. Otro punto que pocos aceptan es este: no necesitas que te entiendan. En el momento en que decides crecer de verdad, te vas a volver incómodo para otros. Te van a cuestionar, te van a criticar, no van a comprender por qué haces lo que haces. Y si necesitas su aprobación, vas a terminar bajando tu nivel para encajar. Así es como muchos se traicionan. Yo intenté explicar mi camino muchas veces. Quería que otros validaran mis decisiones, que entendieran mi enfoque. Pero lo que recibía era duda, burla, incomodidad. Y eso dolía hasta que entendí que el problema no era la falta de comprensión, era mi necesidad de ser aprobado. Cuando solté eso, todo se volvió más simple. Dejé de pedir permiso para avanzar. Empecé a moverme en silencio, a sostener mis decisiones sin explicarlas, a decir no sin justificarme. Porque mi camino no está abierto a la opinión de otros. No necesito que todos estén de acuerdo, necesito ser coherente conmigo, y cuando haces eso ganas una libertad enorme. Ya no vives para agradar, vives para cumplir lo que sabes que tienes que hacer. El principio más fuerte de todos es este: todo lo que necesitas ya está en ti. No en las condiciones, no en las personas, no en lo que te falta. Está en tu decisión de avanzar, aunque no tengas todo claro, aunque no tengas apoyo, aunque no tengas garantías. Y esa verdad solo aparece cuando dejas de esperar afuera y te haces responsable. Cuando entendí esto, dejé de buscar excusas. Si algo faltaba, lo construía. Si algo dolía, lo enfrentaba. Si caía, me levantaba. Dejé de esperar el momento ideal y empecé a moverme con lo que tenía. Y en ese proceso algo se activó. Una fuerza interna que no depende de nada externo. Una forma de avanzar que no necesita permiso. Vas a tener días duros, momentos donde quieras rendirte, instantes donde te sientas solo. Pero ahí es donde se define todo. Si en ese punto eliges seguir, aunque sea con miedo, aunque sea cansado, aunque sea sin ganas, estás cruzando una línea que pocos cruzan. Estás dejando de ser alguien común y te estás convirtiendo en alguien que se sostiene por sí mismo. Llega un punto donde entiendes que no necesitas aplausos, no necesitas compañía, no necesitas validación. Te tienes a ti. Y si puedes contigo, puedes con cualquier cosa. Porque ya no estás reaccionando, estás decidiendo. Ya no estás esperando, estás ejecutando. Ya no estás huyendo, estás enfrentando. Si este mensaje te confronta, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios y hazlo real. Voy a actuar aunque no tenga ganas. No lo hagas por mí. Hazlo para escucharte a ti mismo comprometerte. Comparte este video con alguien que necesite dejar de depender de la motivación y empezar a moverse de verdad. Y suscríbete, porque este espacio es para los que ya entendieron que el cambio no se habla, se hace. Aquí no venimos a sentirnos bien, venimos a convertirnos en alguien que cumple.